Buen día. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Os habéis decepcionado alguna vez? ¿Esperando algo que tenías ganas? Yo recuerdo, tenía 11 años, creo, y todavía me acuerdo, imaginad la decepción que fue para mí. Me gusta mucho la ciencia y me propusieron, me proponía, claro, yo era un niño y me proponía un universitario que estaba estudiando una carrera de ciencias, me proponía ir a un laboratorio que para mí era como entrar, no sé, en un sitio especial y enseñarme cosas que él hacía en su casa y le servían para estudiar. Fui una vez, no sé si le caí fatal o lo que fuera, pero me dijo, la próxima semana te iré a recoger después del colegio y no apareció nunca más. Y eso todavía lo recuerdo, imaginad la ilusión que yo tenía de aquello, ¿no? Pero eso es una decepción de niño, ¿no? Y te puedes acordar, pero hay decepciones que también te llevas ya de mayor, ¿no? Un problema con el trabajo y crees que tienes la solución y resulta que lo que crees que es la solución falla, no funciona. Y claro, ahora tienes el problema y a lo mejor menos tiempo para resolverlo, o tienes una relación en la que tienes mucha confianza y esperas que vaya bien, pero no funciona y te decepciona. O, no sé, mil cosas. Pueden ser una necesidad que esperas cubrir y que no llega a tiempo lo que esperas y eso pues, te genera todavía más problemas. O, por ejemplo, algo que quieres dejar atrás, algo que quieres abandonar y no tienes el apoyo. Te acabas encontrando solo, ¿no? Y piensas, ¿cómo puede ser esto? No sé, cada uno venimos aquí después de una semana o de mucho tiempo, el tiempo que sea, y venimos con nuestras cosas en la cabeza y a lo mejor esas cosas te hacen desconectar mientras yo estoy hablando. No pasa nada, es normal. ¿Vale? A mí me ha pasado también y a todos nos pasa. Pero si puedes prestar atención, te aseguro que lo que vamos a leer hoy decepcionó a muchos de los que estaban allí, pero muchos. Tanto que de pasar de gritar, sálvanos, sálvanos, en 2 días le estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Se decepcionaron. Terriblemente decepcionados. Pero para entender esto, ¿por qué? Vamos a ver un poco de contexto. Ya nos ha leído el texto antes, ¿os acordáis del burrito? ¿Os acordáis de las palmas, las ramas, las hojas, los mantos, lo que hiciera falta para que pasara por allí? Pero vamos a ir un poco atrás, vamos a ver qué es lo que pasaba. Esto sucede, todo el mundo lo sabe, sucede entrando a Jerusalén, en Israel, en la época, pues, cerca del año 30 después de Cristo. Se entiende, ¿no? Más o menos en el primer siglo. En aquella época, Israel estaba gobernada por el Imperio Romano. Los romanos estaban dominando, tenían sometido al pueblo judío. Les hacían pagar impuestos. En concreto, y todos recordaréis este nombre, Poncio Pilato, ¿vale?, era el gobernador en aquel momento de Judea y de Samaria. Estaba repartido el territorio. Tenía que haber estado gobernando Herodes, el hijo de aquel que quiso matar a todos los niños, ¿os acordáis? Él tuvo varios hijos, tuvo 4 que iban a gobernar, pero el que tenía que gobernar en Judea fue terrible. Luego veremos por qué. Pero fue terrible y lo tuvo que echar y tomó el control directamente Roma y puso a Poncio Pilato. En Galilea, de donde también venía Jesús, allí gobernaba otro hermano de Herodes, ¿vale?, que también sale en algún momento durante esta semana. Esta semana, como comentaba, es una semana increíble, porque si el nacimiento de Jesús en nuestra sociedad occidental ha dividido el antes y el después de Cristo, lo que sucede esta semana marca el futuro de toda la humanidad, no de una sociedad, sino de toda la humanidad. Esta semana empezamos hoy, en principio, con una entrada triunfal, pero es que la semana que viene es todavía mayor, es la salida triunfal, es cuando Jesús sale triunfante de la tumba a la gloria. Es una semana increíble en la que pasan 1000 cosas, 1000 emociones, todo junto y con un propósito, con algo, algo que estamos deseando todos, o los que somos cristianos, a menos de compartir. De hecho, este texto, y esto no sucede muchas veces, se repite en los 4 evangelios.
Si buscáis en Mateo, Marcos y Lucas, parece que se copien muchas veces entre ellos, pero es que también está en Juan. Y es la segunda vez que pasa en todo lo que leáis de los evangelios, los vais siguiendo, y solamente la alimentación de los 5.000 es lo único que había repetido, que estaban explicado por los 4 antes. Es algo muy relevante, es algo que sucede y que es muy importante. Así que sabemos que Israel está sometido, y lo siguiente que podemos saber para entender cuál es la expectativa de todas estas personas es un ambiente de fiesta. Para nosotros hoy es Domingo de Ramos y recordamos eso. Para los judíos en aquel tiempo se estaban preparando para la Pascua. En ese momento, la Pascua, si pensamos en lo que para ellos representaba, era algo que Dios les había mandado desde el tiempo en el que estaban a punto de salir de Egipto. La semana antes de salir de Egipto, Dios les dice, preparad, tenéis que coger un cordero, tenéis que prepararlo así, y haced esto con su sangre. La pondréis en los dinteles y después de eso yo castigaré a aquellos que no lo hayan hecho. Pasó la última plaga, no la voy a contar porque no voy a destripar una historia, que seguro que ya sabéis, pero si no, idlo a adivinar. Pero era clave aquel cordero porque marcaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y para ellos ese ambiente es un ambiente de fiesta. Han estado libres por mucho tiempo, aunque ahora están sometidos por los romanos. Pero ellos tenían una expectativa de liberación, de libertad. Es algo que une a todos los judíos y les hace recordar. Y además, si es posible, id a Jerusalén. Id a celebrarlo a Jerusalén. Así que había peregrinos que iban por el camino cantando, además tenían unos himnos concretos que iban cantando por el camino, mientras se acercaban desde las diferentes poblaciones alrededor de Jerusalén y se acercaban hasta el templo. Había expectación, había un ambiente de fiesta, había alegría, la gente iba cantando, iba contenta. Así que os podéis imaginar que hay como un contraste entre lo que están viviendo en su día a día y la fiesta que van a celebrar, que es de liberación, es de libertad, aunque bueno, en nuestro día a día parece que no están así, porque están sometidos. Y ahora nos vamos a centrar un poco, quizá nos lleve un poquito más, pero no mucho más, vamos a ver qué había hecho Jesús una semana antes o unas semanas antes. Esto, si lo queréis ver en detalle, yo lo voy a resumir muy rápido, pero iros al Evangelio de Juan, el capítulo antes de empezar a hablar de la entrada triunfal. En Juan está en Juan 12. En Juan 11, un poquito antes incluso, no, creo que es Juan 11, está la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue un evento increíble. Por muchas cosas, pero una de ellas es que ya había pasado demasiado tiempo como para que, bueno, resurrecciones, claro, es que no se murió del todo, su espíritu estaba por ahí, pero es que Lázaro ya llevaba mucho tiempo en la tumba. No quieras salvarlo ahora porque es que es imposible, si ya tiene que oler, está muerto, ya no se puede recuperar, es imposible. Jesús lo resucitó. Fue tan impactante ese momento que los propios fariseos en ese momento se reunieron y se marcaron el propósito de matar a Jesús. El que mandaba más en aquel momento dijo, no vale la pena que muera todo el pueblo por una sola persona. Si la gente le cree, tendremos un problema mayor. Si la gente le cree, Roma, con los que estamos sometidos, vendrá y nos destruirá a todos. Ese era el temor de los fariseos. Aparte de que no les gustara más o menos, pero lo que viene a decir en el concilio, en Juan 11:45, ahí está diciendo, vamos a ir a verlo, porque esto... Bueno, a partir de ahí empiezan a hablar. Dice, entonces Caifás, que era el que mandaba entre ellos, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo
y no que toda la nación perezca. Iban a morir todos. ¿Por qué iban a morir todos? Luego lo veremos. Pero si él era sumo sacerdote, ya tenía una edad. Él había vivido un evento muy importante por el cual aquel rey que tenía que haber gobernado ya no gobernaba. Lo veremos un poco más adelante. Estamos viendo lo que pasó antes del momento en que Jesús entra en Jerusalén. Jesús sana a Lázaro. Los resucita. Después de ese problema que ve con los fariseos, él se marcha al noreste, hacia arriba, a una ciudad que se llama Efraín. Y allí queda como un poco esperando que pase un poco todo ese ruido que está por allí. Pero él les dice a sus discípulos, vámonos a Jerusalén, que ha llegado mi hora, me tengo que ir. Y empieza el camino de peregrinación para llegar hasta Jerusalén, hasta este momento. Pasa por Jericó, que estaba al lado de Efraín, muy, muy cerquita, y allí sana al menos a 2 ciegos. Uno de ellos se llama Bartimeo, por Jericó. Y sigue avanzando hasta que la noche antes de empezar el camino a Jerusalén, a Betania, que estaba a apenas 2 kilómetros, allí se queda en Betania con su amigo Lázaro. Pasan la noche allí, cena allí en su casa con sus hermanas, y allí le ungen y gastan un perfume muy caro. Y Jesús le está rodeando la gente, no se puede esconder, la gente ya sabe que está allí, los fariseos saben que están allí y se proponen ya no solo matar a Jesús, vamos a matar también a Lázaro, porque por culpa de Lázaro la gente también está creyendo. Imaginaos lo que está pasando. Jesús está haciendo milagros, Jesús está sanando a personas, Jesús está resucitando muertos, y el pueblo está creyendo en él como Mesías. Porque el Mesías tenía que venir y el Mesías sanaría a cojos, a mudos, a sordos. Está en Isaías. Eso iba de boca en boca. Estaba creciendo su popularidad. Este hombre está haciendo cosas que son sorprendentes. La gente además viene con alegría, con la expectativa de una fiesta, con expectativa de liberación. Y lo que pasa, y ahora entramos en el texto, es que decide entrar Jesús y además lo dice, encontraréis a un pollino, id a buscarlo. Les da un encargo, tenéis que traerme un pollino, está allí. Él ya sabía dónde estaba, qué tenían que hacer y les da ese encargo. Y lo traen al pollino. ¿Por qué un pollino? Y él entra a lomos de ese pollino. Pasa desde Betania, que está detrás del Monte de los Olivos, sube por el Monte de los Olivos y baja a la ciudad. Y los peregrinos y gente que sale de Jerusalén porque sabe que está a 2 kilómetros y van a verlo, por toda la expectativa que se ha creado, le empiezan a tratar como a un rey. Y es que en Zacarías, capítulo 9, esto lo dice en otros evangelios también, hace una referencia a algo que va a pasar dentro de mucho tiempo, y es que tu rey va a entrar a lomos de un pollino. Tu rey, aquel que te va a salvar, aquel que realmente te va a traer libertad, va a entrar a lomos de un pollino. Solo faltaba echarles eso a los peregrinos y a la gente que venía con alegría, que pensaba, este realmente está haciendo cosas sorprendentes, ha calmado tempestades, dicen, y dicen que ha caminado sobre el mar, y dicen que... Y ahora entra en un pollino, como un rey. Y es que los reyes podían entrar en la antigüedad. Para nosotros parece algo ridículo. Es como que alguien muy importante vaya en un 600 descapotable, ¿no? Ahora mismo. Dices, ¿un 600? ¿Por qué? Pero si tendría que traer a lo mejor un coche más relevante, ¿no? En aquel tiempo, un pollino o un corcel eran las cabalgaduras que usaban los reyes. De hecho, no vamos a ir, pero si fuésemos a Primera de Reyes 1:44, ahí veríamos que David, cuando tiene que ser sucedido por su hijo Salomón, dice, dadle mi cabalgadura, mi mula, dádsela a él para que él entre como rey en Jerusalén. Y uno de los hermanos que estaba así siendo rebelde y quería usurpar el trono, lo que hizo fue, cuando escuchó el sonido de las trompetas y cómo entraba sobre la mula,
se dio cuenta de que ya había rey en Israel y que él ya no podía hacer nada. Así que una mula también era una entrada real a una ciudad. Y en este caso, Jesús estaba ocupando esa posición. Ya os podéis imaginar la expectativa. Lo hemos incluso también leído las palabras de las personas. Hosana. Hosana es salva ahora, salva por favor. Hosa sería salvar y na es o ahora o por favor. Estaban suplicando, sálvanos, sálvanos, libéranos. Imaginaos la Pascua, peregrinación, liberación en la cabeza de todos. El Mesías que viene, que hace milagros, que hace cualquier cosa, cosas que jamás han visto. Ha resucitado a Lázaro, tiene poder sobre las cosas que nadie tiene control. Y ahora entra como rey en Jerusalén. Lo siguiente que es. Venga, pues va al templo, ¿no? Allí sacude un poco las cosas, pero lo siguiente, vamos a Palacio, ¿no? ¿Cuándo vamos a Palacio? No, que se va a Betania, que ya ha dado un paseo, ha visto todas las cosas que tenía que ver, se hace de noche y nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Cómo que nos vamos? Antes de entrar en mirar esa reacción, ellos son completamente sinceros. Esas expectativas son sinceras, son naturales, son propias, están actuando, creen que es el rey y tiran sus mantos. Aceptan que es el rey y actúan antes de verlo coronado. Ellos solo saben la historia hasta ese momento, no saben lo que va a pasar, no tienen ni idea. Es diferente de nosotros, pero ellos están actuando de acuerdo a lo que siente su corazón, de acuerdo a lo que creen que es. Ellos creen que es el rey y actúan como lo que creen, como el rey. Hacen un acto de adoración sincero delante de él. Y este momento es un momento solemne, importante. Le reconocen porque están esperando que llegue esa liberación de todos los problemas y las dificultades que están atravesando, porque los culpables están en sus palacios y ellos están sometidos a unas cargas que son difíciles. No sería fácil la vida allí, no tendrían ni los lujos ni las comodidades probablemente que podamos tener nosotros, y con eso no estoy diciendo que estemos en un momento fácil nosotros tampoco, pero porque, bueno, cada día hay que esforzarse y hay que hacer cosas, y Jesús dijo que mientras estuviésemos aquí tendríamos dificultades. Él no prometió que esas cosas iban a desaparecer. Sin embargo, ellos estaban esperanzados en que eso fuera al final. Es el Mesías. Y los fariseos, ¿por qué los fariseos le dicen que se callen? Jesús, haz que se callen. ¿No ves lo que están gritando? Y Jesús tiene claro que, mira, si estos se callan, van a tener que hablar las piedras, porque es que esto tiene que pasar. No os enteráis, pero esto tiene que pasar. No sabéis de qué va esto. Probablemente nadie sabe ahora mismo, excepto yo, de qué va todo esto. Pero esto tiene que pasar. ¿Por qué estaban preocupados los fariseos? Alrededor de más de 20 años atrás, menos de 30, había habido una revolución justo en la semana de la Pascua, liderada por los fariseos, por los religiosos de aquel momento. El rey, que era en aquel momento Herodes Arquelao, aquel hijo de Herodes que gobernaba allí, ordenó que el ejército romano cargara sobre ellos. Murieron alrededor de 3.000 judíos esa semana. Imaginaos el miedo de Caifás, que probablemente sería joven cuando eso sucedió, recordar la muerte de 3.000 compatriotas suyos por reclamar la liberación de Roma. Imagínate el miedo al ver ahora a todo el mundo clamando allí, ¡sálvanos, sálvanos! Los fariseos están diciendo, están locos, nos van a matar, van a venir los romanos y va a pasar lo mismo o peor que pasó hace 30 años. A raíz de eso, a raíz de esa masacre que se cometió, Herodes Arquelao no reinó ahí. De hecho, lo echaron fuera, lo echó hacia el norte, a gobernar en unas de esas
en la Galia o donde fuera, lo enviaron por ahí cerca de Asterix y Obelix, por allí lo enviarían. No gobernó por eso, porque se excedió en la masacre que cometió con todos aquellos. Imaginaos en la cabeza de los fariseos, aquel momento, viendo a la gente saltando y temiendo que en cualquier momento eso corriese la voz y viniesen allí a matarlos. Tenían que hacer todo lo posible por acabar con Jesús. Era una amenaza demasiado grande para todo el pueblo. ¿Qué iba a pasar con ellos? Además, ellos, si lo pensamos un poco, ellos no estaban, estaban sometidos, pero, oye, dentro del sometimiento, los fariseos tenían cierto nivel. Habían encontrado cierto equilibrio. Mantener el status quo y sobrevivir, oye, pues igual es lo mejor. Así que, ante este momento, y lo que sucede a continuación, que es, no pasa nada, Jesús se ha ido a dormir a su casa, viene la frustración y dices, oye, pero yo tenía esta expectativa, yo esperaba que esto fuera mejor, pero este hombre no hacía todas estas cosas. Yo sé lo que hace falta, es que tampoco hace falta a lo mejor pensar demasiado. Si yo estuviese en ese lugar, yo haría, ¿verdad? Yo haría. Si yo estuviera ahí, lo vemos muy claro muchas veces. Y tenemos muy claro lo que queremos que se consiga. Y lo que los demás deben hacer para que nosotros estemos bien. Eso lo tenemos muy claro muchas veces. Y cómo Dios tiene que actuar para que esto suceda de la manera en la que es lo que yo creo que es mejor para mí. Los fariseos, por supuesto, lo que estarían diciendo es que no toque nada, que se vaya hoy, que no arme más lío, que se vaya de aquí, que se vaya, que no pase nada. Pero a diferencia de ellos, nosotros sabemos lo que pasa en el resto de la historia. Nosotros tenemos la visión completa. Y lo primero que debemos decir es que Jesús no engañó a nadie. Le estaban reclamando como rey y él era rey. Él no engañó a nadie. Pero no era el tipo de rey que ellos esperaban. No era el tipo de rey que iba a ser un rey político. No era un rey que venía a reinar en ese momento durante un tiempo y quitar de en medio a Roma. No era esa su intención, no era ese su propósito. Sabéis que los discípulos tampoco entendían nada. Estaban allí al lado, estaban con él y no entendieron nada. Nada de lo que pasó lo entendían. De hecho, es en Juan también, en Juan capítulo 12, que es donde se explica donde se explica la entrada triunfal también. En el versículo 16 se nos dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, después de la resurrección, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho, de que le habían pasado a Jesús. Entonces se dieron cuenta de que todo aquello que había sucedido tenía un sentido. Ellos tampoco lo entendían. Ellos esta semana, para nosotros es de alegría porque sabemos toda la historia, pero para ellos fue de desesperación, de esconderse, de huir. Todas sus esperanzas de repente parece que se desmontan y apresan al que están siguiendo y al que es su modelo de vida y al que les está transformando y de repente se lo quitan. ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué hacemos? Ellos no tenían el resto de la historia. Pero no es hasta que no empiezan a dar espacio a la palabra, hasta que no dejas que Dios te empiece a hablar, hasta que no le das espacio a Dios, que no empiezan a pasar al menos 3 cosas, y muy rápidamente. La primera es que tienes una perspectiva nueva. Los discípulos de repente se dan cuenta de, ahí va, y todo esto que estaba escrito aquí, y todo esto que Dios nos dijo, porque esto está escrito para nosotros. Resulta que todas estas cosas ya estaban anunciadas y le estaban pasando a él y no nos dimos cuenta. De repente la perspectiva es diferente. No es lo que yo esperaba que sucediera, sino es lo que Dios esperaba que sucediera. Es que se está cumpliendo, su perspectiva se está cumpliendo, la mía no, porque la mía es que tampoco estaba alineada ahí, yo no sabía o no me acordaba de todo esto. De repente, cuando dejas que Dios ocupe espacio, que su palabra empiece a hablarte, tu perspectiva cambia.
De hecho, se dieron cuenta de que Jesús estaba siguiendo un plan, de que Jesús ya les estaba diciendo cosas de que vamos a ir a Jerusalén porque es necesario que sucedan ya las cosas. Y les avisó de que iba a morir. Jesús vino a cumplir expectativas divinas. Él era aquel Cordero de la Pascua, aquella figura que los judíos tenían muy clara porque año tras año lo cocinaban y recordaban aquel momento. Jesús también iba a ser ese Cordero que iba a ser muerto para liberación de todos. Y es que Jesús siempre les había sorprendido, incluso a los religiosos de su momento, cuando les hablaba de las cosas que estaban escritas. Nosotros las cogemos muchas veces y las pensamos como nosotros las entendemos, con nuestra forma de entender. Y Jesús les mostró que muchas veces las estaban entendiendo mal, las estaban aplicando mal o las estaban haciendo con los motivos equivocados. Les mostró perspectivas nuevas sobre lo que realmente era amar al prójimo. Y les habla de un fariseo, de un samaritano, alguien que les sorprendió continuamente porque cogía la palabra y la traía con el valor, con la perspectiva propia de la palabra, con la perspectiva divina. Si nosotros damos espacio a la palabra en nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades no van a desaparecer. Puede que no desaparezcan. Es posible que aparezcan nuevos problemas y que los problemas que tenemos ahora, de repente digamos, pero si esto no es un problema. Va a cambiar todo, se va a redimensionar. Vamos a entender las cosas de una forma completamente diferente. Lo primero que trajo Jesús, que les dio al acercarse a sus palabras, ver las profecías que habían acerca de él, es que la perspectiva de lo que había sucedido era completamente diferente. Nuestra perspectiva natural, en la que nos ponemos nosotros en primer lugar, es errónea. Nos equivocamos. Acabamos cometiendo errores. Por muy buenos propósitos y por muy buenas intenciones que tengamos, eso es lo que Jesús les mostró. La perspectiva con la que os intentáis acercar a Dios y tener vuestra relación directa con Dios no es posible, salvo que lo hagáis a través de mí. Yo os voy a dar la perspectiva correcta para acercaros a Dios. Lo siguiente que les mostró, o lo siguiente que sale como resultado de ese punto de vista diferente, de esa forma de mirar las cosas diferente, es que te das cuenta de que hay un propósito, de que hay un plan. Los discípulos no lo vieron en la vida de Jesús. Pensaron, a lo mejor, pues será un gobernador, ocupará un lugar importante y de hecho incluso ellos mismos decían, yo quiero estar a tu derecha y este otro a la izquierda. Y Jesús les dice, es que no entendéis nada, pero es que los que venían detrás con ellos se enfadaban, pero además se enfadaban no porque, claro, es que estáis entendiéndolo mal, no, es porque queremos nosotros estar en ese lugar. No estaban entendiéndolo tampoco. Así que los discípulos se dan cuenta de repente de que todo lo que está sucediendo apunta a un lugar, apunta a un plan, a un propósito, a una voluntad. Los discípulos lo vivieron después en sus propias vidas, cuando se dieron cuenta de que Jesús realmente, todo aquello que había pasado, a ellos les había transformado completamente. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? No, todas estas cosas nos han transformado, nos han hecho completamente diferentes y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por seguir a Jesús, aunque eso sea algo que el resto del mundo no entienda. Y pasaron por dificultades. Pablo, que aunque no estuvo entre los 12, se unió como discípulo de Jesús más tarde, él llega a decir en 2 Corintios 4:7 que esto que tenemos, esa relación con él, es un tesoro. Es un tesoro y nosotros somos vasos de barro. Y él llega a decir que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos pasando problemas continuamente, atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos solos, no estamos desamparados. Dice, derribados, pero no destruidos. Qué alentador, ¿verdad?
Pasó por dificultades, claro que sí, pero la perspectiva era diferente. Y además sabía que tenía un propósito, que había un plan. Para que, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es que queremos ser como Él. Es que queremos vivir la vida que Él vivía. Hemos hablado de las expectativas de todos los que estaban alrededor, ¿no? Los que están diciendo, sí, hosana, hosana, los fariseos, que se callen, los discípulos que no entienden bien qué está pasando. ¿Y las expectativas de Jesús? ¿Cuáles eran las expectativas de Jesús? Las expectativas de Jesús era cumplir con el plan. Él tenía la perspectiva correcta. Él ya sabía cuál era la perspectiva. Hay que venir aquí, tengo que ir en un pollino y me van a aclamar como rey. Pero tengo claro que el plan es morir en una cruz. Se lo dijo a Nicodemo bastante tiempo atrás. Le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Esa historia de la escuela dominical en la que te explican que hay una serpiente de bronce y que se pone en una cruz para que todos los que eran mordidos por una plaga de serpientes pudieran ser salvos. Pues esa historia es la que Jesús le está recordando a un fariseo para decirle, ese va a ser mi final. Me van a colgar en una cruz. Mucho tiempo antes de que esto sucediera. Y Jesús está yendo esta semana a Jerusalén sabiendo que lo están aclamando como rey, pero que en pocos días lo iban a crucificar. Iba a morir así. Así que esa era la expectativa de Jesús, la de me ciño al plan. ¿Era fácil? ¿Era difícil? ¿Era una dificultad? Preguntádselo o podemos ir no vamos a ir al Monte de los Olivos esa noche antes de que fuera detenido, si era fácil o difícil. Padre, ¿y no has considerado otro punto de vista diferente para hacer este plan? Igual con una perspectiva diferente nos ahorramos la cruz y no era fácil. No era fácil. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la tercera cosa que nos encontramos cuando vemos ese espacio que le damos a Dios para que Él nos hable, para que su Espíritu entre en nosotros, para que tengamos la vida nueva que encontramos cuando aceptamos a Jesús como Rey, porque es lo que estaba haciendo. Él era el Rey. En cuanto le ponemos a Él como... ¿Y eso qué significa aceptar a Jesús como Rey? Pues que es la máxima autoridad. Él tiene la capacidad de decidir absolutamente todo. Él decide todo. Bueno, pero entonces... Bueno, está bien, para ciertas cosas sí, pero para todo. Es todo. Él quiere ser el Rey de todo. En mi vida y en tu vida. Y no como pasaba con aquellas personas que a muchos, pues Jesús no los podía conocer porque tenía el tiempo limitado y conocía a un grupo reducido de personas. Pero Él ahora te puede dar paz personal. No solamente una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas, un punto de vista realmente que tenga sentido, que un propósito, porque todo lo que les sucede a aquellos que aman a Dios, a aquellos que lo ponen en primer lugar, todas las cosas les sirven para bien. Las dificultades ayudan a aumentar su paciencia, nuestra paciencia. Los problemas nos ayudan a encontrar a Dios de una manera diferente muchas veces, a experimentarlo y a sentirlo de una manera que cuando las cosas van bien, a veces ni nos acordamos. Pero cuando hay problemas, dependemos mucho más de Él. Nos acordamos de que dependemos de Él. Y nos damos cuenta de que Él está obrando aún en medio de esas dificultades. Lo mismo que Pablo decía. Las cosas pueden ir muy mal, pero no estamos derrotados, no estamos destruidos. Él está con nosotros y eso nos da paz. Jesús les dijo esa misma semana, unos días más tarde, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os doy esta paz como la da el mundo. No es una paz de que se acabe la guerra. No. Es que voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Es que os voy a enviar a alguien que os va a consolar porque os vais a quedar solos. Pero no estaréis solos, porque irá con vosotros y os acompañará de forma personal. Ahora los discípulos tenían que estar esperando, ahora está hablando con este, a ver cuándo me toca a mí, que le tengo que decir algo importante. Ahora no hay que esperar. En cualquier momento, en cualquier situación, sea lo que sea, estés atravesando por el momento que estés atravesando, Él está
dispuesto a atenderte, a escucharte, a hacer cumplir todas las promesas que están para nosotros. Lo mismo que se cumplieron todas las profecías en Él, todas sus promesas son fieles, se cumplen, son ciertas. Él tuvo esa expectativa, traer paz, traer vida, una vida abundante, darnos a su Espíritu para que hubiera fuentes de gozo dentro de nuestro interior. Algo que podemos experimentar en medio de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Esta semana compartía con un hermano que me encontré así, pues coincidimos unos minutos juntos y le comentaba algo que me está dando dolores de cabeza. Tengo un problema ahora mismo personal, mi mujer lo sabe y me aguanta, qué paciencia, gracias Señor por mi mujer. Y dolores de cabeza, pero fuertes, porque es un tema así complicado, con trabajo y mil historias más, ¿no? Y le comentaba a este compañero, a este hermano, ¿no? De la iglesia, le decía, qué fácil es dar consejos a otros cuando tienen problemas ellos. Cuando los tienes tú, tienes que darte cuenta de que todas las promesas de Jesús se cumplen, pero tú las tienes que coger. El Señor nos ha dado la paz, pero yo la tengo que coger. Yo puedo decidir, esta perspectiva nueva, Señor, qué bueno que es de verdad, cómo me gozo al leer tu palabra y darme cuenta de cómo estás transformando y cómo has preparado las cosas. Y luego cierras, ahora tengo que... y te olvidas absolutamente de todo. Te puede pasar, a mí me ha pasado y me pasa a veces. Tenemos que depender, darnos cuenta de que Él es el Rey. Hoy recuerda a la gente, o algunos recordarán, que Jesús entró en Jerusalén y que llevaban palmas. Eso quería decir que le reconocían como Rey, que estaban dispuestos a someterse a su autoridad si Él iba a gobernar en ese momento como Rey en aquel lugar. Que tenía a toda aquella gente de su lado. Vamos, donde haga falta, tú mandas, te seguiremos. Nosotros hoy, como cristianos, tenemos que reconocer que Cristo, Jesús, es Rey en cada área de nuestra vida, en todas. Que Él vino para que nosotros tuviésemos vida. Que Él nos ha rescatado de un problema mucho más grande del que ni siquiera teníamos ni idea, del que no nos dábamos cuenta porque mirábamos a nuestras dificultades del día a día, a un problema eterno, a un problema que solo Él podía resolver, a poder estar conectados con Dios. Y eso iba a suponer su propia muerte. Y Él estaba dispuesto a dejar de lado cualquier cosa por cumplir ese propósito. Esto a mí me hace mucho que pensar. Supongo que a vosotros también. No puedo decir en absoluto que yo esté cumpliendo con esto al 100% en mi vida y es algo con lo que persigo. Pero te animo a que si para ti Jesús es simplemente alguien así histórico, relevante, que mires un poco más, que busques un poco más, que le des espacio para que Él pueda mostrarte su perspectiva, para que Él pueda mostrarte cuál es el plan que tiene para tu vida y para que puedas encontrar paz con Él. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu propósito, por enviar a tu Hijo Jesús, por un plan que lleva desde antes de que el mundo existiera. Tú ya habías planificado que enviarías a tu Hijo Jesús. Gracias porque nos conoces a cada uno de nosotros de manera personal, porque nos amas, Señor. Y queremos, Señor, reconocerte como Rey, Señor, en nuestra vida. Queremos darte gracias por todo lo que haces y por todo lo que sigues haciendo, porque eres fiel, Señor. Te lo agradecemos todo, Señor, y te pedimos bendición y que el mundo pueda conocerte más, Señor, que nos puedas usar con parte de ese plan en nuestras vidas de transmitir esa esperanza, ese amor a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu bendición. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.